y las ventanas cuando empieza la mañana, por si quieres hoy venir. Eres como el viento que no avisa, cuando sopla y trae la brisa, ven y sopla sobre mí. Y mi corazón vuelve a latir y se renueva si estás aquí. Y mi corazón vela por ti, porque te espera, vuelve a venir. Espíritu de Dios, ven a mi vida, como lluvia que tardó y al desierto vida dio. Desciende sobre mí como la brisa que destile sobre mí, tu poder en mí haz fluir. Y las ventanas cuando empieza la mañana, por si quieres hoy venir. Eres como el viento que no avisa, cuando sopla y trae la brisa, ven y sopla sobre mí. Mi corazón vuelve a latir y se renueva si estás aquí. Y mi corazón vela por ti, porque te espera, vuelve a venir. Ven a mi vida como lluvia que tardó y al desierto vida dio. Desciende sobre mí como la brisa que destile sobre mí, tu poder en mí haz fluir. Espíritu de Dios, ven a mi vida como lluvia que tardó y al desierto vida dio. Desciende sobre mí como la brisa que destile sobre mí, tu poder en mí haz fluir. Espíritu de Dios, ven a mi vida. Desciende sobre mí como la brisa. Desciende sobre mí como la brisa que destile sobre mí, tu poder en mí haz fluir. Señor, ¿cómo están? Muy buenas tardes, aquí estamos nuevamente. Bienvenidas y bienvenidas todas aquellas que están ingresando en esta tarde. Bueno, vamos a hablar en esta tarde sobre la persona y el ministerio del Espíritu Santo, ¿sí? Me gustaría que todo esto que vamos a estudiar, todo esto que vamos a ver, que realmente pueda serte de bendición, pueda serte de ayuda
Y bueno, como siempre digo, si tienes allí tu cuaderno, tu lapicera para anotar todo, sería bueno que anotes los puntos, que son puntos importantes, para que también defiendas tu fe, ¿no? Como siempre digo, siempre en nuestro camino nos vamos a encontrar con personas que posiblemente tienen una ideología que no es la correcta, y sumado a eso que si no tienen la palabra de Dios caen en error. Pero qué importante que nosotras como creyentes, como cristianas, tengamos las bases bíblicas para poder defender nuestra fe, pero no defenderla con nuestras palabras solamente, sino con la palabra de Dios. La palabra de Dios es esa espada de dos filos y que penetra lo más profundo del alma. Amén. Lo más profundo del alma. Amén. Ok, vamos entonces a hablar sobre el Espíritu Santo y su persona y ministerio. Amén. Hemos estado hablando sobre el obrar del Espíritu Santo en todas estas semanas. Hemos estado hablando sobre el Espíritu Santo, lo que hace en el creyente. ¿Sí? Dice el Espíritu Santo, su persona y ministerio. Su persona y ministerio. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar. Fíjense que ¿quién es el Espíritu Santo? Yo quiero que tú tengas una bases sólidas respecto a quién es el Espíritu Santo. Si bien es cierto, ya lo habrás escuchado en diferentes lados, cuando han sido las reuniones de los cultos, ¿sí? Pero quiero que en esta tarde te quedes realmente con estas bases bíblicas, y que son importantes también para que sepas quién es el Espíritu Santo. Bien, hemos hablado en muchas ocasiones que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo es coigual con Dios Padre y con Dios Hijo. Y el Espíritu Santo es eterno, así como el Padre es eterno, también el Espíritu Santo. Y recordemos que el Espíritu Santo estuvo desde el comienzo y está hasta incluso la eternidad. ¿Sí? Cuando pensamos en la Biblia, podemos entender que el Espíritu Santo, se habla del Espíritu Santo de tapa a tapa, o sea, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. ¿Sí? Todos los libros de la Biblia te hablan del Espíritu Santo. ¿Sí? Eso es como para que tú puedas comprender que no es que el Espíritu Santo empezó recién en el Nuevo Testamento. No. El Espíritu Santo está desde un comienzo. Y podemos leerlo aquí en Génesis 1, versículo 2. Fíjate lo que dice la palabra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu Santo, dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Qué se movía sobre la faz de las aguas? El Espíritu Santo. ¿Sí? El Espíritu Santo. ¿Sí? Estamos hablando desde que empezaba Dios a crear todas las cosas. ¿Sí? Entonces te decía de que cuando hablamos del Espíritu Santo podemos mencionarlo desde el comienzo hasta la eternidad. Tiene un lugar prominente en las Escrituras el Espíritu Santo. Quiere decir que ocupa un lugar muy importante. Es la tercera persona de la Trinidad. Y sabes que se menciona 320 veces en la Biblia, en las Escrituras, ¿sí? Vemos que mientras que en el Antiguo Testamento se habla del Espíritu Santo 79 veces, en el Nuevo Testamento se habla 245 veces, ¿sí? Como para que tengas en cuenta que lo que empezó débilmente, en este caso, como en el Nuevo Testamento se habló mucho más, el Espíritu Santo se identifica con nombres, títulos.
decía de que el Espíritu Santo se le identifica con diferentes, tiene muchos nombres y tiene muchos títulos, ¿no? Fíjate como dice allí, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Quiere decir que el Espíritu Santo estuvo desde el comienzo. Y vemos que ahí dice el Espíritu de Dios, ¿sí? Ya ahí comenzamos a ver un título, comenzamos a ver ya un nombre, el Espíritu de Dios. Puesto en pantalla, tiene nombres y títulos diferentes. En Primera de Corintios, tú anota allí, yo te voy a ir dictando algunos versículos, después tú ya vas a corroborar, ¿sí? Por ejemplo, algunos nombres y títulos que tiene el Espíritu Santo. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 11. Se le conoce como el Espíritu de nuestro Dios. También en Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 3, se le conoce como el Espíritu del Dios viviente. En Isaías 61, versículo 1, se le conoce como el Espíritu del Señor Dios. En el libro de los Hechos, capítulo 11, versículo 7, se le conoce como el Espíritu de Jesús. En Romanos, capítulo 8, versículo 9, se le conoce como el Espíritu de Cristo. En el libro de Gálatas, capítulo 4, versículo 6, se le conoce como el Espíritu de su Hijo. En Hebreos 9:14, se le conoce como el Espíritu Eterno. Génesis capítulo 1, versículo 2, se le conoce como el Espíritu de Dios. Y yo te he dado algunos versículos, hay muchos más todavía. Después también el Espíritu Santo se identifica, ¿sí? O se le conoce al Espíritu Santo, ¿sí? También como el Espíritu Santo. Eso lo encontramos en Mateo capítulo 1, versículo 18. También en Mateo capítulo 4, versículo 1, se le conoce como el Espíritu. En capítulo 8 de Romanos, versículo 2, se le conoce como el Espíritu de vida. En Romanos capítulo 1, versículo 4, se le conoce como el Espíritu de santidad. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 7, se le conoce como el Espíritu de verdad. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 13, se le conoce como el Espíritu de fe. En Primera de Pedro 4:14, se le conoce como el Espíritu de gloria. En Hebreos, capítulo 10, versículo 29, se le conoce como el Espíritu de gracia. Y aquí en Isaías, capítulo 11, versículo 2, lo tenemos allí en pantalla, dice, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Fíjense todo lo que es el Espíritu. Es sabiduría, es inteligencia, es consejo, es poder, es conocimiento. Todas estas identificaciones del Espíritu Santo. Cada uno de estos nombres o títulos sobre el Espíritu Santo representan para nosotros un ser infinito, un ser totalmente asombroso. El Espíritu Santo, que es el Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo, porque Él abarca toda la totalidad también. Como lo abarca el Padre, también lo abarca el Hijo, y en este caso estamos hablando del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. ¿Sí? El Espíritu Santo no solamente que es una persona, sino que también es una deidad, o sea, es un Dios. Y también tiene un ministerio, tiene su ministerio. ¿Sí? Hemos estado hablando toda esta semana sobre el obrar del Espíritu Santo. Habíamos hablado que el Espíritu Santo contiende con el espíritu muerto, salva, santifica, regenera, sella. ¿Sí? El Espíritu Santo fortalece,
nos enseña a escudriñar la palabra. Todo eso es el obrar del Espíritu Santo. Entonces, vamos a empezar hablando sobre el Espíritu Santo como persona. Quiero que te quede claro. ¿Y por qué te lo voy a aclarar a este punto? ¿Por qué? Porque lamentablemente hay muchos por aquí que andan diciendo que el Espíritu Santo no es una persona. Muchos dicen que es una energía, dicen que es una fuerza, que es un poder, sencillamente eso. Uno de ellos son estos grupos de los testigos de Jehová, por ejemplo. Ellos no ven al Espíritu Santo como una deidad, ellos lo ven simplemente al Espíritu Santo como un poder, como una energía. Sin embargo, el Espíritu Santo no puede ser una energía, porque el Espíritu Santo no solamente que es la tercera persona de la Trinidad, sino que es una persona, no es una cosa, no es eso como por allí algunos lo dicen, no es una fuerza impersonal. Una persona tiene características, una persona tiene una personalidad, una persona tiene marcas. Una cosa no lo puede tener, una energía no lo puede tener. Entonces, hablamos que el Espíritu Santo es una persona justamente porque, aunque no tiene un cuerpo físico, tiene todo lo que hemos mencionado, ¿sí? Tiene sabiduría, inteligencia, tiene consejo, tiene conocimiento. Y justamente yo buscaba sobre el Espíritu Santo como persona. El Señor Jesucristo no le decía a sus discípulos la energía o el poder que va a venir o la fuerza que va a venir cuando yo ya no esté. No. Cuando el Señor Jesucristo se refería al Espíritu Santo, Él dijo claramente: y vendrá el Consolador. Él, escuchen bien, y vendrá el Consolador, y vendrá el Paracleto, y vendrá el que convencerá de pecado, y vendrá el que les hará recordar. El Señor Jesucristo usaba el pronombre Él, ¿sí? Usaba el pronombre Él. Y cuando se refería a Él, se estaba refiriendo a una persona, no a una cosa. Y yo quiero que eso tú lo tengas claro. Por Juan capítulo 14, si tú quieres anotar allí, Juan 14, 26, allí claramente, y esto que te digo lo vas a encontrar en Juan capítulo 14, capítulo 15 y capítulo 16. Cuando Jesús le habla a los discípulos sobre esa promesa que ha de venir, que es la promesa del Espíritu Santo. Y fíjate que en 14, 26 del Evangelio de Juan, el Señor Jesucristo le dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os hará recordar todo lo que yo os he dicho. Entonces, volvemos. Cuando hablamos acá de que el Señor Jesucristo hablaba de Él, se refería a esa persona del Espíritu Santo, ¿sí? A la persona, a la tercera persona de la Trinidad. Entonces, como te vuelvo a repetir, una cosa no te va a enseñar algo, una energía no te va a hacer recordar algo. Cuando Jesús dice Él te hará recordar, Él te enseñará, se está refiriendo a ese Él como un pronombre, y en griego ese pronombre significa aios en griego, y este aios tiene como significado del mismo nivel. Quiere decir de que el Espíritu Santo es del mismo nivel que el Señor Jesucristo. Por eso es que es una deidad, por eso es que es la tercera persona de la Trinidad, ¿sí? Y aunque muchos, como te digo, como en este caso la secta de los testigos de Jehová, lo ven como algo inferior, como algo abstracto, como una cosa, como una energía, como una fuerza, las reglas gramaticales hablan claramente que el Espíritu Santo, que es un pronombre, está hablando de una persona. Ahora, esta persona no tiene cuerpo, pero
Lo que sí tiene esta persona es justamente una mente brillante, que es lo que estamos leyendo aquí en pantalla, y tú allí puedes verlo. Fíjate lo que dice 1 Corintios, capítulo 2, versículo 11. Decía el apóstol Pablo: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. ¿Quién conoce la mente de Dios? El Espíritu Santo. Él es el único que conoce las cosas de Dios. Es el Espíritu Santo el que conoce las cosas de Dios. Al ser una persona tiene atributos. Uno de sus atributos del Espíritu Santo es omnipresente. Él está en todo lugar. Se hace conocer más en la iglesia, donde están adorándole a Dios, donde están adorando a Cristo. Por supuesto que su presencia es más notoria ahí cuando sentimos su presencia, cuando le adoramos, cuando le alabamos, cuando oramos, cuando escuchamos la palabra. Por supuesto que allí su presencia es más notoria, pero eso no quiere decir de que no esté en todo lugar, porque el Espíritu Santo, al ser omnipresente, como el atributo de Dios que también es omnipresente, está en todo lugar, está en todas partes, en su plenitud, porque el Espíritu Santo trabaja en su plenitud, está en todo lugar, está presente en todo lado. El Espíritu Santo no puede estar confinado en un solo lugar. El Espíritu Santo tiene mente, lo hemos leído, que Él conoce la mente de Dios, ¿sí? Tiene una mente brillante, así como tiene el Padre y el Hijo, tienen mentes brillantes, mentes sabias totalmente. También el Espíritu Santo tiene una mente sabia, una mente brillante. Tiene conocimiento, sabiduría, lo hemos leído allá en Isaías. Aquí en Romanos 8:27 dice: mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Quiere decir que el Espíritu Santo nos enseña a orar como conviene. ¿Por qué? Porque Él escudriña los corazones. Él conoce nuestros corazones. Él sabe lo que anhelamos. Él sabe lo que deseamos. Aún Él sabe cuando estamos tristes, cuando estamos alegres, cuando estamos enojados. Él lo conoce todo. Él conoce el corazón, ¿sí? Y conoce ¿para qué? Para ayudarnos. Y es por eso que intercede. ¿Por quiénes intercede? Por los santos. Él nos ayuda a orar. Muchas veces cuando no tenés ese ánimo de orar, es el Espíritu Santo el que te ayuda a orar como conviene, ¿sí? En 1 Corintios 2, versículo 13, el Espíritu Santo enseña. Habíamos leído hace poco, ¿no? Que es el que escudriña los corazones, es el que enseña a los creyentes la palabra de Dios. Vemos que aquí en 1 Corintios 2:13, fíjate lo que dice: lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. O sea, quiere decir que el Espíritu Santo enseña al creyente, le enseña al cristiano, ¿sí? Conocer la palabra de Dios, conocer la verdad que está escrita en la palabra. Ese es el obrar del Espíritu Santo en el cristiano. Bien, ahora fíjate lo que dice acá en Isaías 40:13. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿Quién? ¿Quién le enseña? Por eso te decía que el Espíritu Santo tiene justamente una mente brillante. Nadie le enseña, ¿sí? Nadie le puede enseñar. Él, todo lo contrario, nos enseña a nosotros, nos instruye a los cristianos, a los creyentes, a los que hemos sido regenerados, redimidos. Otra de las cosas que tiene el Espíritu Santo es que tiene emociones. Algunos textos están en pantalla y otros los vamos a buscar aquí en la Biblia. Efesios 4:30 dice la palabra:
y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Te decía de que el Espíritu Santo tiene afectos, tiene emociones. Quiere decir que cuando el apóstol Pablo dice y no contristéis, o sea, no entristezcamos al Espíritu. ¿Y cómo lo entristecemos al Espíritu? Cuando pecamos. Cuando pecamos, entristecemos al Espíritu Santo. También en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6, dice: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, decía el apóstol Pablo, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Otra emoción del Espíritu Santo, el gozo. Él es el que nos llena de gozo. Él es el que nos da el gozo. Cuando estamos pasando por pruebas, Él es el que nos anima, el que nos da ese gozo para continuar. Y podemos hablar también de Romanos 5:5, y dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El Espíritu Santo es amor, y Él es el que nos da amor. Amor para con los demás. Aún ese amor para perdonar. Por eso aquellos que dicen: no, yo no puedo perdonar porque me hicieron esto, me hicieron lo otro. Si no ha tenido realmente un encuentro y no está siendo lleno del Espíritu Santo, por supuesto, no va a poder perdonar. No va a poder perdonar a aquellos que hicieron mal. Pero aquellos que estamos siendo llenos del Espíritu Santo, entrenados por el Espíritu Santo nos da tanto amor para poder perdonar y olvidar. Porque dice que el amor ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Sí? Por lo tanto, el Espíritu Santo también nos da amor. Y en Gálatas 5:22 también habla allí el fruto del Espíritu. Es amor, gozo, paz, benignidad, paciencia, mansedumbre, ¿no? Todas las características del fruto del Espíritu. Entonces podemos ver que el Espíritu Santo tiene emociones, tiene afectos. Otra de las cosas que encontramos es que el Espíritu Santo tiene una voluntad soberana, porque el Espíritu Santo es perfecto. Fíjate lo que dice aquí en 1 Corintios 12:11, esto sí lo tenemos aquí en pantalla. Dice: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Acá Pablo está hablando justamente del cuerpo de Cristo, ¿sí? Cuando hablamos ahí en 1 Corintios capítulo 12, estamos hablando de los dones del Espíritu, ¿sí? Estamos hablando de las capacidades que el Espíritu Santo le da al creyente, ¿sí? Y fíjate qué importante lo que dice esta palabra, porque dice que el Espíritu reparte a cada uno en particular como Él quiere. Él es soberano, como Él quiere. Él reparte los dones. Quizás tú no conoces aún tu don, pero el Señor ha puesto un don en ti, ha puesto una capacidad que tú tienes que descubrir a través de la oración, a través de lo que tú en tu obrar como cristiana. El Espíritu Santo ha puesto un don en tu vida, ¿sí? Una capacidad, ¿sí? ¿Para qué? Para que justamente tú puedas servirle al Señor, colaborar allí en tu iglesia, en el lugar donde estás, y puedas ser de bendición para muchos. El Espíritu Santo nos capacita, hermanos. Yo creo que en varias ocasiones te he compartido cómo el Espíritu Santo me hizo ver aquello que había en mí y qué es lo que a mí me encanta hacer realmente, que es el compartir el Evangelio. El Espíritu Santo da capacidades a los hijos de Dios. A uno los ha llamado a predicar, a otros los ha llamado a evangelizar, a otros los ha llamado a pastorear, a otros los ha llamado a ser hospitalarios, a otros los ha llamado a ser de consejeros, y así tantas capacidades
que el Espíritu Santo le ha dado al cuerpo de Cristo. Lo importante es que tú conozcas la capacidad o el don o la habilidad que el Espíritu Santo ha puesto en ti. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo colaboran en conjunto para que el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y que son los redimidos, todos aquellos que han sido elegidos por Dios, llamados y que hoy están siendo santificados para que les sirvan. Para que les sirvan. El Señor te ha dotado o te ha dado ese don de servicio, de siempre estar al servicio del otro, de querer servir. Es algo que a ti te nace hacerlo. Tú no lo haces por conveniencia, tú no lo haces por querer sacar provecho, tú no lo haces porque quieres recibir aplausos, tú no lo haces porque querés tener un lugar. No, tú lo haces porque te nace del corazón. Y eso que te nace del corazón es el don que el Espíritu Santo ha puesto en ti. Porque como hemos leído, Él reparte como Él quiere. Él a cada uno ha equipado y ha puesto un don para el servicio del Señor. ¿Y cuántos otros dones? El repartir, el de exhortar, el don de evangelista, el don de hospitalidad y tantos dones que el Espíritu Santo ha repartido en la iglesia, ¿sí? Que ya en otro momento hablaremos de ese tema. Pero entonces estamos viendo que el Espíritu Santo tiene voluntad soberana y que Él reparte los dones como Él quiere. También vemos que aquí en Hechos 16:6 dice, ¿no? Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Fíjense, les fue prohibido. ¿A quiénes les fue prohibido? Al apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo se dirigía a un lugar. Quiere decir de que el Espíritu Santo tiene esa voluntad soberana para prohibir. Quizás tú estás decidiendo hacer tal cosa, sientes en tu corazón no hacerlo. Y tanta convicción te da el no hacerlo que terminas no haciéndolo. Pero realmente no es que es tu convicción, es el Espíritu Santo el que te está guiando a no hacer tal cosa. Él es el que prohíbe algunas cosas que no son buenas para nosotros. Por eso que el Espíritu Santo es el que nos aleja del pecado. Es por eso que el Espíritu Santo nos prohíbe, ¿sí?, hacer amistad con el mundo, ser amigos del mundo. Por eso que el Espíritu Santo nos aparta, nos santifica, porque sabe qué nos conviene, ¿sí? El Espíritu Santo habla a lo largo del libro de los Hechos. Si tú lees el libro de los Hechos, todos los capítulos, vas a poder mirar y ver el obrar del Espíritu Santo. El Espíritu Santo guía como guió a los discípulos, como guió así como lo tiene el Padre y lo tiene el Hijo, también el Espíritu Santo tiene atributos divinos. El Espíritu Santo, por ejemplo, es santo, ¿sí? No sé si en pantalla me han puesto, y es deidad, ¿no? Este segundo punto, el Espíritu Santo es una deidad. ¿Por qué? Porque posee atributos. Uno de sus atributos es santo. Juan 14:7 dice, si me conocieseis, también a mi Padre conoceréis, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Es exaltado como fue el Padre y como fue el Hijo. Así también el Espíritu Santo. Tiene una pureza perfecta. Es perfecto y es sin mancha y sin error. Es impecable. Como lo fue el Padre, como lo fue el Hijo, también es el Espíritu Santo. Y es impecable en todo lo que hace. También el Espíritu Santo es omnisciente. En Apocalipsis 4:6 dice, y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Fíjate, habíamos dicho que es ¿qué?
omnisciente, tiene ojos por todo lado, ojos delante y ojos detrás. Y eso habla, hermanas, todo eso está hablando de que sus ojos, 7 ojos alrededor de él que miran todo, a él no se le escapa nada, así como al Padre y al Hijo, al Espíritu Santo no se le escapa nada le podemos ocultar, porque él conoce lo más íntimo que hay en nuestro corazón. Él lo sabe todo. Cada palabra que vamos a pronunciar, él ya lo sabe. Cada palabra, cada pensamiento que tenemos, ya el Espíritu Santo lo sabe. Antes que sucedan, él ya lo sabe, porque él es omnisciente, lo sabe todo, lo conoce todo. También el Espíritu Santo es omnipresente. Y podemos leer ahí en el Salmo 139:7, ¿a dónde miré de tu Espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde huiremos del Espíritu Santo? No vamos a poder huir del Espíritu Santo, porque Él es omnipresente, está en todo lugar. No hay lugar en lo cual el Espíritu Santo no esté. También el Espíritu Santo es omnipotente. ¿Sí? En el Salmo 104:30 dice, envías tu Espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. El Espíritu Santo con su poder es todopoderoso, tiene poder. No hay, y eso nos tiene que llevar, hermanas, a entender que no hay corazón que no sea quebrantado por el Espíritu Santo. Si en algún momento pensaste de que no, esta persona tiene un corazón de piedra y el Señor no puede contra esta persona, ese es un error, ¿sí? Porque el Espíritu Santo es omnipotente, es poderoso, y no hay corazón que realmente se resista ante el poder glorioso del Espíritu Santo. No hay corazón más duro que el Espíritu Santo no pueda quebrantar. No hay corazón más frío que el Espíritu Santo no pueda quitar esa frialdad. El Espíritu Santo penetra en los ojos, penetra en los oídos, abre los oídos espirituales, abre los ojos espirituales. También vemos que el Espíritu Santo no solamente que es omnipotente, sino que el Espíritu Santo es verdad. Y lo podemos leer allí en Juan 14:17. Y el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Fíjate que el mundo no le conoce. El versículo sigue diciendo, ¿no? Y el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Gloria al Señor. Mora con vosotros y estará en vosotros. Eso era lo que decía Jesús. O sea, no solamente es el Espíritu de verdad, no solamente que le vamos a conocer, sino que mora en nosotros. Por eso, hermanas, tú tienes que comprender que tú eres templo del Espíritu Santo. Y como templo del Espíritu Santo, tú tienes que cuidar este templo, en el cual habita el Espíritu Santo de Dios, porque mora en nosotros. Y dice, y estará en vosotros, o sea, está en tu vida y está en la mía. Amén. El Espíritu Santo es soberano. El diálogo que tuvo Jesús con Nicodemo, que eso lo hemos visto la semana pasada cuando hablamos de el nacer de nuevo. Fíjate que en capítulo 3, versículo 6 de Juan, el Señor Jesucristo le dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Sí? La carne y el Espíritu. Lo que es de la carne, carne es. Ahora dice, lo que es del Espíritu, Espíritu es. Allí se está refiriendo al Espíritu Santo que viene a morar en el creyente, ¿sí? Y le da vida. Y fíjate lo que dice en el versículo 8. Lo compara al Espíritu Santo con el viento. Dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va.
Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El viento no sabemos a dónde va. Viene el viento y pasa por nosotros, pero no sabemos ni de dónde viene, ni tampoco sabemos a dónde va. Bueno, de esa misma manera es el Espíritu Santo. El Señor Jesús lo compara, el viento va y viene. Así es el Espíritu Santo. Dice, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu, cuando hemos nacido de nuevo. Y ese es el obrar soberano, las operaciones del Espíritu Santo en la vida del creyente. ¿Sí? En pantalla, las acciones del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? Crea, ilumina y santifica. Habíamos hablado que regenera. ¿Sí? En Juan 14, 16, versículo 8 al 11, ¿qué hace el Espíritu Santo? Fíjense lo que el Señor Jesucristo les dice a los discípulos. Y cuando Él venga, ¿quién Él? El Espíritu Santo, por supuesto. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí, decía el Señor Jesucristo. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿Qué quería decir Jesús con todo esto? Nos ha convencido de pecado. Nos ha hecho entender la obra expiatoria de Cristo, que en Cristo tenemos salvación. De justicia, ¿por qué? Porque el Señor Jesucristo fue a la cruz por nosotros. Su justicia fue imputada a la nuestra. Quiere decir de que Dios ya no nos ve como los injustos. Dios ya no nos ve como los pecadores. Dios ya no nos ve como los que estamos siendo condenados, sino que Dios nos ve a través del sacrificio de Cristo. Y es por eso que a través de Jesucristo somos justificados. ¿Y por qué dice de juicio? Porque ya Satanás no tiene control de nuestras vidas. Ya Satanás no controla la vida de un creyente nacido de nuevo. Ya Satanás ha sido juzgado y hay un lago de fuego que lo espera. En Juan 14, versículo 16, y yo rogaré al Padre, dice, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Fíjense que aquí el Señor Jesucristo decía, y yo rogaré al Padre. ¿Sí? Y yo rogaré. ¿Para qué? Para que dé otro, dice, y os dará otro consolador. Habíamos hablado que esta palabra otro se refiere a alguien igual a mí. O sea, como que no está el Señor Jesucristo, pero está el Espíritu Santo, otro igual a Él. ¿Sí? Muchas veces se ha pensado, es más, no se ha tenido en cuenta el Espíritu Santo. Pero realmente, hermanas, y eso ustedes lo tienen que tener bastante claro, que el que está obrando en estos tiempos, en nuestra actualidad, es el Espíritu Santo. Y que es el Espíritu Santo, es nuestro consolador, el que nos consuela, el que nos ayuda y nos fortalece en esos momentos difíciles. ¿Sí? Mateo capítulo 28, versículo 19, dice allí la palabra, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Fíjense que ahí está la Trinidad en conjunto, ¿sí? La Trinidad en conjunto. Dice ir y hacer discípulos, dice el Señor Jesucristo, bautizándolos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y también en el Espíritu Santo. Quiere decir que el Espíritu Santo bautiza al cristiano, hace que el creyente, la persona sea salva, lo convence de pecado, lo regenera, le concede arrepentimiento y hace que el corazón de esa persona gire para que pueda ser salvo, sea sellado y para que pueda preservar, ¿sí?, en este camino que el Señor ha trazado.
Por eso que las bendiciones del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que son las tres personas de la Trinidad, vienen al Hijo de Dios, al cristiano. Así como los discípulos y todos aquellos que disfrutaron del Señor Jesucristo y fueron fieles al Señor Jesucristo, también hoy nosotras y nosotros los creyentes tenemos el Espíritu Santo y tenemos que ser guiados constantemente por el Espíritu Santo de Dios. Fíjate que en Efesios 4 al 6, vamos a leer, aquí en pantalla lo tenemos. Efesios 4, versículos del 4 al 6, dice: un cuerpo y un espíritu. Cuando acá se refiere a un cuerpo, se está refiriendo al cuerpo de Cristo, a la iglesia, ¿sí? A la iglesia. Dice, un cuerpo, un espíritu, se está refiriendo al Espíritu Santo, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, hablando de Jesús, una fe que el Señor ha puesto en el cristiano, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Ahí está. Quiere decir la Santísima Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo obrando. Entonces, ¿quién es el que nos ha ingresado al cuerpo de Cristo? El Espíritu Santo a través del bautismo. ¿Sí? Cuando nosotras entregamos nuestras vidas al Señor, el Espíritu Santo inmediatamente nos incorpora en el cuerpo de Cristo. Por eso que como hermanos en la fe siempre nos estamos comunicando, siempre estamos en contacto como hermanos en la fe. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo el que nos ha unido, el que nos une a una comunión en Jesucristo. Vemos que el Espíritu Santo tiene su ministerio. ¿Sí? Todo esto lo hemos estado viendo en estas semanas. Nos convence, nos llama, nos regenera, mora en nosotras, nos bautiza, nos sella, nos capacita. Y todo esto porque la primera persona de la Trinidad así lo quiere. Es el Dios Todopoderoso que elige a aquel que va a ser salvo para que el obrar del Espíritu Santo, decíamos que era convencer, el primer punto. ¿Quién te convenció a ti? ¿Quién fue? El Espíritu Santo de Dios, Él te convenció. Nadie sería salvo si el Espíritu Santo no estaría operando, no estaría convenciendo de pecado. Pero gracias a Dios, ¿qué hace el Espíritu Santo? Llama. ¿Sí? Llama. El Espíritu Santo dice que convoca a los elegidos, los llama. ¿Los llama para qué? Para que estén santificándose, para que se estén purificando. Los atrae, los lleva, los convence para que se acerquen cada día a Cristo. Cuando tú buscas al Señor en oración, cuando tú lees la palabra, eso es lo que hace el Espíritu Santo. Nosotros mismos, por nosotros mismos no lo podemos hacer, pero sí el Espíritu Santo es el que nos ayuda. Efesios 4:4, Romanos 8:30, Juan 10:33 y 4, ¿sí? Por ejemplo, en Romanos 8:30, quien nos llama es el Padre. En Juan 10, capítulo 3 y 4, quien llama es el Hijo, ¿no? Ahí vemos cuando Jesús dice, yo soy el pastor de las ovejas yo las llamo y oyen mi voz. ¿Se acuerdan ese texto bíblico del pastor y las ovejas? Bueno, allí es Jesús llamando. Pero en Efesios 4:4 es el Espíritu Santo llamando a los elegidos. Lo vamos a leer. Dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza. ¿Sí? Quiere decir que es el Espíritu Santo el que llama al creyente para santificarlos. Quiere decir que el Espíritu Santo nos llamó de las tinieblas a la luz admirable, a la luz de Cristo. El Espíritu Santo también regenera. ¿Sí? ¿A quiénes regenera? A los que estábamos perdidos.
no hace un trabajo a medias. No es que tomó tu vida y te deja ya a medias. Eso no hace el Espíritu Santo. No hace una obra completa. Él sigue trabajando en nosotros, no lo vemos. No lo vemos. Pero Él está allí, transformando tu corazón desde adentro para afuera. Le da vida de Dios, la vida de Dios en ese nuevo regenerado. Y obviamente que el Espíritu Santo va mucho más allá, porque, hermanas, sabemos que llegará el momento que estaremos con el Señor Jesucristo y estaremos allí siendo completamente santificados y ya el pecado no va a estar en nosotros. Que eso es lo más glorioso y lo más precioso. Podemos ver que en 1 Corintios 6:19, por ejemplo, se habla del bautismo del Espíritu Santo. Dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Y nos ponen el cuerpo de Cristo. Allí en 1 Corintios 12, justamente lo que estamos leyendo, 1 Corintios capítulo 12, versículo 13, fíjate, ¿no? Dice: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Todos fuimos bautizados en un mismo cuerpo. Te hablo de este texto bíblico. Cuando tú vas a una iglesia o a una denominación de los carismáticos, de los pentecostales, de aquellos que dicen que el Espíritu Santo hablan en lenguas, ¿no? Hacen milagros y una serie de cosas que hoy está sucediendo en muchos lugares. ¿Qué dicen los carismáticos pentecostales? Ellos dicen de que cuando tú recién hablas en lenguas, es allí donde tú recién eres bautizada en el Espíritu Santo. Pero, ¿qué dice la palabra? ¿Qué es lo que estamos leyendo acá en 1 Corintios capítulo 12, versículo 13? Te lo voy a volver a leer. Dice: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. A todos, allí entramos nosotros, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Dice la palabra que necesitamos hablar en lenguas para ser bautizados por el Espíritu Santo. En ningún lado de este texto bíblico dice de que tenemos que hablar en lenguas para ser bautizados del Espíritu Santo. Dice que todos hemos sido bautizados, todos aquellos que hemos creído en Cristo, porque dice por un solo espíritu, todos, dice, fuimos bautizados en un solo cuerpo. O sea, hablando del cuerpo de Cristo, hablando de la iglesia. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces, hermanas, estos textos bíblicos son muy importantes y son claves para que cualquiera que quiera venir a decirte, no, que tienes que hablar en lenguas para que tengas el Espíritu, tú le tienes que decir, mira, yo he sido bautizada por el Espíritu Santo, porque acá lo dice la palabra. 1 Corintios 12, 13, dice que todos hemos sido bautizados por un mismo Espíritu, y a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. Por lo tanto, si yo soy creyente, yo tengo al Espíritu Santo, porque he sido bautizada por Él, y porque pertenezco al cuerpo de Cristo. ¿Sí? Esos son puntos claves para que nada te agarre por sorpresa. ¿Y qué más hace? Sella. ¿Nos sella en quién? En Cristo. Y el sello del Espíritu Santo es irrevocable, es inamovible. Nadie nos puede sacar del Señor. Nadie. Así el diablo te diga, no, tú no le perteneces a Dios. Tú tienes el sello de Dios si has creído en Cristo, si has nacido de nuevo, si eres regenerada, si has sido convencida, si estás siendo santificada, estás en los planes de Dios. Por más que venga quien venga y te quiera decir, no, tú no perteneces, tú no eres hija de Dios, tú tienes una respuesta. Tú has sido sellada con el Espíritu Santo de la promesa. Amén. Tú has sido sellada, el Espíritu Santo te ha sellado. Tú perteneces al Señor, tú eres propiedad de Dios y en Él tienes seguridad y vas a continuar
y vas a continuar en este camino hasta el día que tengas que partir, por supuesto, pero en el Señor. No es que estás fuera de Él, no, porque tú eres propiedad de Él. Por eso es ese sello. El Espíritu Santo te ha sellado. Y eso es algo que tú tienes que tener claro, hermano. Nada ni nadie nos puede apartar de Cristo. Ni siquiera la muerte. Al contrario, la muerte lo que va a hacer es acercarnos a Cristo, porque ya vamos a ir hasta su presencia. Y ya vamos a estar con Él. Amén. Todo el Espíritu Santo tiene un ministerio que se llama el ministerio de santificación. Él mora, Él capacita al creyente. ¿Sí? Lo que quizás es imposible para ti, para el Espíritu Santo no. Quizás tú digas, ay, pero yo cómo le puedo hablar a alguien del Señor. Bueno, deja que el Espíritu Santo te capacite, deja que el Espíritu Santo te prepare, pedirle al Espíritu Santo, capacítame, lléname, dame sabiduría, inteligencia, ayúdame para poder hablarles a otros de ti. ¿Sí? Dice allí en Efesios capítulo 2 versículo 10, porque somos hechura suya, creadas en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Qué somos? Hechura suya. Y dice que Él nos preparó de antemano. ¿Qué preparó? Obras para caminar en ellas, para hacer cosas que a Dios le agradan. Amén. Él ha preparado esas buenas obras. Entonces el Espíritu Santo nos capacita, Él mora en nosotros y nos ayuda a cumplir la voluntad de Dios. Hermanas, sin el Espíritu Santo no podemos hacer nada. Seguiríamos viviendo en pecado. Jeremías lo dice claramente, el corazón del hombre es malvado. Pero cuando el Espíritu Santo viene a una vida, hermana, ¿sí? El corazón de ese hombre, de esa mujer, es transformado, es regenerado. Un corazón de acuerdo a la voluntad de Dios. El Espíritu Santo está haciendo en nuestras vidas cosas preciosas que ni siquiera nosotras somos conscientes en entender su obra en nuestras vidas. Quizás tú cada día te darás cuenta, ay, ya no me gusta ver más estas películas de terror. Yo, por ejemplo, me preguntaba hace mucho, ya no veo ni siquiera películas. Y me encanta leer la Biblia y digo, ¿quién lo hace? El Espíritu Santo. No soy yo, es el Espíritu Santo el que me ayuda. Otra de las cosas que hace el Espíritu Santo es llenarnos, es la llenura del Espíritu Santo. Y ahí tenemos en pantalla Efesios 5:18, dice, no os embriaguéis con vino, decía el apóstol Pablo, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu de Dios. ¿Sabes que este es un mandato? El Espíritu de Dios nos llena y el mandato de Dios es que seamos llenos del Espíritu Santo. Y cuando hablamos acá lleno, no estamos hablando de un vaso, ¿no? Vamos a imaginar un vaso de agua con la mitad de agua y hay que completar el vaso con otra mitad para que se llene. No. Acá estamos hablando como por ejemplo cuando el apóstol Pablo dice y sed lleno del Espíritu Santo, es como por ejemplo una mano que introduce, ¿sí? Esa mano se introduce en un guante, ¿sí? Ese guante somos nosotros, pero esa mano es el Espíritu Santo que nos controla. De esa manera es la vida del cristiano, ¿sí? El Espíritu Santo controlándonos cada día. Por eso dice, sed llenos del Espíritu Santo. Tenemos que anhelar la llenura del Espíritu Santo. ¿Y cómo nos llenamos del Espíritu Santo? Leyendo las Escrituras, orando al Señor, pidiéndole a Él la guía. El Espíritu Santo nos capacita, nos energiza. El Espíritu Santo nos empodera. Y no es que el Espíritu Santo es por porciones o por poquitos. No, el Espíritu Santo es el Espíritu Santo. Es su poder en nosotras. Pero a medida que buscamos de Él, Él va controlando nuestras vidas. Él va llenando nuestras vidas con su presencia. Él derrama su gracia, Él nos fortalece, ¿sí?
No podríamos vivir una vida cristiana si el Espíritu Santo no controlaría nuestras vidas. Él es el que nos da los dones y las habilidades. El Espíritu Santo en 1 Corintios 12, en 1 Pedro 4:10, en Romanos 12, el Espíritu Santo da dones y da habilidades. El Espíritu Santo nos ayuda, nos consuela, nos aconseja, nos exhorta. Él es el Paracleto, el Paraclesis, nos fortalece, nos anima cuando estamos tristes, cuando estamos desorientados. El Espíritu Santo nos lleva adelante siempre, nos capacita para darnos realmente, para poder tener éxito cuando le cerramos la puerta al pecado, cuando no seguimos la obra del enemigo. El Espíritu Santo es el que nos capacita, Él nos da la fortaleza para no ceder al pecado, para no ceder a las obras de la carne, y lo podemos leer allí en Romanos 8:13. Por último, el Espíritu Santo es representado como una paloma, porque es suave, porque es dócil. El Espíritu Santo es representado como el fuego. ¿Por qué? Porque purifica, porque nos limpia. El Espíritu Santo es representado como el aceite, porque produce sanidad en el alma. Muchas de nosotras hemos sido sanadas por el obrar del Espíritu Santo, porque allí el Espíritu Santo ha estado sanando nuestros corazones. Habíamos hablado que el Espíritu Santo sella, porque somos propiedad de Dios. El Espíritu Santo es representado como el agua. ¿Por qué? Porque lava, porque limpia, purifica. El Espíritu Santo es representado como alguien que satisface, porque sostiene, porque alienta. El Espíritu Santo es representado como el viento. Hemos visto, ¿no? El viento va y viene, y aunque oímos su voz, pero no sabemos de dónde va y viene, es representado como el viento, es invisible, no lo vemos, pero lo sentimos. Es el Espíritu Santo, con su poder, obrando en nosotros. El Espíritu Santo nos ayuda cuando recibimos palabra de Dios, nos impacta, ¿sí? Impacta nuestras vidas. El Espíritu Santo nos ayuda a aprender y a tener precaución y tener confianza en lo que escuchamos. Él nos dirige. Y esto, ya para concluir, hermanas, quiero que te quede claro. El Espíritu Santo nunca se va a glorificar Él. El Espíritu Santo siempre nos va a dirigir a la segunda persona de la Trinidad. ¿Quién es la segunda persona de la Trinidad? El Señor Jesucristo. ¿Sí? El Espíritu Santo siempre nos va a llevar a Jesús, a reconocer a Jesús como nuestro Señor y Salvador. El Espíritu Santo es el que trae convicción de que Cristo está en nuestras vidas, en nuestros corazones. Es el que abre los ojos espirituales a los ciegos, es el que abre los oídos espirituales a los sordos cuando escuchan la palabra. El Espíritu Santo es el que permite que sigamos a Cristo, ¿sí? Cada día tomando esa cruz y seguir a Cristo, ¿no? Cuando renunciamos al pecado. Y el Espíritu Santo también nos enseña, y esto viene como una advertencia. En cualquier lugar o en cualquier denominación o en cualquier culto que se centra solamente al Espíritu Santo y no se habla de Cristo, ese obrar puede ser o bien un trabajo que realmente no está el Espíritu Santo, o directamente es un obrar en falsedad, o sea, puede ser falso. Porque siempre, hermanas, el enfoque va a ser el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo. Porque la obra expiatoria la hizo el Señor Jesucristo en la cruz. Por lo tanto, el Espíritu Santo, si está en ese lugar, va a llevar a esa persona a que se arrepienta y a que acepte a Cristo como su Señor y Salvador. Siempre el Espíritu Santo va a apuntar a Cristo, y ni siquiera a Él mismo, porque el Espíritu Santo no es el que se lleva la gloria. El Espíritu Santo lo que hace es conducir al ser humano a Cristo, ¿sí? A Cristo. Y nuestra confianza tiene que ser, hermanas, que todo lo que hagamos para Dios, que todo lo que hagamos para el Señor, tiene que ser guiado por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es más que suficiente. No necesitamos otra cosa más.
Hoy te quieren meter libros de autoayuda, que vayas al psicólogo, te quieren decir una cantidad de cosas para que puedas recibir paz. No, la única paz viene del Espíritu Santo. Él es el que nos ayuda en todo momento. Y Dios nos llama a ser fieles con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo el que va a producir cosas en nuestras vidas. El Espíritu Santo es el que completa los propósitos eternos de Dios. Y su obra es eficaz en el momento y en el lugar correcto y en la persona correcta que Dios ha elegido, hermanos. ¿Sí? Hay mucho más para hablar sobre el Espíritu Santo, pero quiero que te quede claro que el Espíritu Santo no es una fuerza, no es una cosa, es una persona, porque tiene voluntad, tiene intelecto, tiene una mente brillante, tiene atributos, es una deidad, ¿sí? Tiene cualidades, tiene características, ¿sí? El Espíritu Santo tiene ministerios y el Espíritu Santo es el que está obrando en estos momentos, en tu vida y en mi vida. Amén. Por lo tanto, nosotras tenemos que buscar siempre al Espíritu Santo para que nos guíe a toda verdad y a toda justicia. Amén. Así que vamos a orar para concluir. Y dile, Padre, aquí estamos, entendiendo el obrar del Espíritu Santo. Hoy rendimos nuestras vidas aquí, Señor. Señor, quizás hay cosas que no las entendemos aún,